Buenas noches, soy Percy Vinches Salvatierra. Este es el episodio de los miércoles de Libertad Bajo Palabra. Tenemos el gusto que nos acompañen en este episodio dos poetas muy interesantes. Vamos a arrancar conversando con Lisbeth Curay, que acaba de publicar el poemario Soda. ¿Cómo estás, Lisbeth? Te damos la bienvenida a Libertad Bajo Palabra. Adelante. Buenas noches, Percy. Muchas gracias por el espacio, a Radio Miraflores también. Y un placer y un gusto poder conversar contigo esta noche. Coméntanos en primer lugar cómo te vinculas con la poesía, porque sé que, digamos, tu profesión está basada más bien en las ciencias sociales, ¿no? Eres antropóloga por la vida real, luego has experimentado con la gestión cultural, etc. Danos una aproximación, por favor, a tu propio proceso. Bueno, en realidad mi primer acercamiento con la poesía se data de cuando yo tenía 11 años y en la escuela una profesora me inclinó a participar en un concurso de poesía, ¿no? Entonces ese fue mi primer acercamiento. En este concurso hacíamos los alumnos un poema al colegio y era una especie de competencia para fomentar justamente la poesía en aulas, ¿no? Y bueno, en este concurso me fue muy bien. Y mi profesora se animó mucho conmigo y me comenzó, digamos, a tener un papel de tutora en cuanto a la poesía, ¿no? Me habló mucho de José Santos Chocano, César Vallejo, pero en ese momento yo tenía 11 años y entonces esa poesía no la entendía, para ser muy sincera, ¿no? Entonces, cuando ya pasé a secundaria, yo me alejé de la poesía por completo hasta que tuve 17 años y nuevamente retomo a leer libros de poesía. Y yo podría decir que a los 17 años es cuando comienzo a conciencia, a formarme de manera muy personal, ¿no? Y autoexploratoria con libros de poesía, ¿no? ¿Te acuerdas del nombre de esa profesora? Claro, la profesora sería bonito mencionarlo, Flavia ¿no? Agüero. Sí, bueno, la profesora Flavia fructificó su perspectiva, su visión, ¿no? Siempre es positivo recordar a quienes nos han puesto de repente algún apoyo y cariño, ¿no? Entonces, es gratificante escuchar eso, ¿no? Respecto de la labor de una docente. Entonces, luego te apartas de la poesía toda la adolescencia y digamos que a puerta de entrar a la universidad redescubres la poesía. Sí, básicamente sí, ¿no? También tuve la suerte de tener un muy buen profesor en la Academia de Literatura, Alfredo de la Cruz. Él también escribe, la verdad es que yo le he perdido un poco el rastro, pero yo soy consciente de que él tiene libros publicados y demás, y él era es un apasionado en la literatura, y a todos los alumnos de la Academia siempre nos animaba a leer, ¿no? Más allá de formarnos como alumnos que quieren entrar a la universidad, se interesaba mucho en formarnos como lectores, ¿no? Entonces siempre traía sus textos y él mismo los actuaba. Era de verdad un gran maestro, profesor Alfredo de la Cruz. Qué bueno. Y ahí él me presta un libro, Temporada en el Infierno, de Arthur Rimbaud, claro. y yo con ese libro vuelvo a redescubrir la poesía, ¿no? Es como que leer ese libro me dio mucha curiosidad y empecé a leer más poetas desde entonces. Bueno, y arrancaste con un gatillazo tremendo, ¿no? Porque es un libro contundente, ¿no? Espléndido, Ramón, ¿no? No es un juego de versitos, ¿no? Verdaderamente ahí se ve, pues ya, es harto conocido, ¿no, Ramón? Una apuesta total por la poesía. Ahora, tú ingresas a la Villarreal. La Villarreal es una universidad que por lo menos ya tiene varias décadas, tiene toda una tradición, ¿no es cierto?, que singulariza de alguna forma las perspectivas de la poesía que se den esos predios, ¿no? Partiendo de hora cero, todo lo demás. ¿Tú consideras que ese ambiente te llegó a influir, tuvo algún impacto o te mantuviste en una posición insular, Lisbeth? Sí, en realidad me mantuve en una posición muy insular, pero sí tenía conocimiento de que Hora Cero, ¿no? Juan Ramírez Ruiz, que es un gran poeta, y luego también Tajo, que era más o menos un grupo contemporáneo a cuando yo estaba en la universidad, aunque bueno, ellos fueron más activos antes de que yo ingresara a la universidad, pero tengo la suerte de conocer a varios integrantes del grupo
Y aunque nunca me sentí identificada con su forma de escribir y sus temáticas, siempre me, digamos, siempre me animó escucharlos, conversar con ellos. Me parecía interesante, ¿no? Aunque nunca me sentí reconocida dentro del grupo, ni sentía que nuestras poesías, nuestras formas de escribir eran cercanas, ¿no? Pero siempre era muy, muy interesante y gratificante escucharlos, ¿no? Y No, conocer su... no hay ninguna cercanía, no hay ninguna cercanía, indudablemente. Yo he leído SOA, vamos a conversar sobre ello en unos minutos, ¿no? ¿Es este tu primer libro? Porque Sí, parece que fuera objeto de una maduración extensa, ¿no? No sé, a ver, coméntanos. sí, este es mi primer libro. Antes he aparecido en antologías, pero este es el primer libro mío, que más o menos me tomó 7 años en concretar, en decidir que ya estaba listo. Pero sí, ha sido un proceso largo. Ujú, ha sido un proceso largo. Se nota esa cribación, esa forma de haber dado lugar a estos poemas que particularmente tienen una cadencia muy bien trabajada, ¿no? O sea, mi primera impresión acerca del libro es que la cadencia, el tono es bien singular, es contundente, hay unos juegos precisos. Digamos, para ir por ese lado, coméntanos cuál sería tu percepción de lo que es la poesía o lo que debe ser la poesía desde tu propuesta, ¿no? Porque, por supuesto, ¿qué debe ser, por favor? Uy, te perdí un poquito, pero más o menos me No, dices que... te repito, por favor, que en tu concepción, ¿qué es la poesía o qué debe ser la poesía? Basándonos en la propuesta de SOA, de repente. Conversemos. Sí, básicamente sobre la propuesta de SOA, en realidad yo creo que de la poesía ya se ha dicho bastante, es casi al igual que la cultura, un palimpsesto, ¿no? Como decimos en antropología. Y yo creo que cada uno tiene una manera de ver su poesía, particularmente la mía, la entiendo como una extensión de la naturaleza. Eh, Me parece que en ese camino va mi poesía, ¿no? Soy muy descriptiva, soy muy contemplativa con lo natural, me parece que hay un giro, o mejor dicho, luego de esta poesía diáloga, de que trabaja mucho con el diálogo, me interesa dar este giro hacia lo natural, ¿no? Una vuelta de tuerca hacia ver la naturaleza que para mí ahora o en estos últimos años ha sido lo más importante, ¿no? Yo creo este libro pensando mucho en la muerte y en ese pensar me di cuenta y leí algunos libros sobre que la muerte es en realidad no existe, ¿no? Es simplemente una continuación, ¿no? Nadie sabe qué hay más allá, entonces lo vi como una continuidad y finalmente luego de observar mucho me di cuenta de que era volver a lo natural, ¿no? A lo primitivamente natural. Entonces para mí la poesía sería eso, ¿no? Volver a lo primitivamente natural. Mira, es una gran definición y me parece perfecto que lo digas desde la propuesta de tu libro. O sea, indudablemente sobre la poesía, bueno, se han dicho tantas cosas y es más, hay tantas definiciones y aproximaciones como hay poetas, ¿no? Sí. Mira, ese punto de la vuelta a la naturaleza, yo creo que todos los lectores se podrán percatar que en SOA hay un diálogo, digamos, intercalado entre dos personajes, bueno, que son un varón, ¿no? O sea, uno y una, y tienen ahí eh, una serie de intercambios y de efectos del uno y otro, ¿no? ¿Esto ha sido premeditado de qué forma dentro de la estructura del libro? Me parece que es uno de las guías de avance, ¿no? Que tiene la lectura, o cómo lo ves tú misma. Sí, exactamente. Para mí el libro está atravesado por una historia que es más o menos el mito fundacional del libro, que es la creación del libro en sí, ¿no? Es dos personajes, uno y una, que van descubriendo las palabras, ¿no? En el transcurso de las páginas. Entonces, para mí es esto, ¿no? El mito fundacional del libro se transcriben en uno y una, que es un poco en, bueno, como te digo, este libro yo lo pensé mucho y lo trabajé sobre la muerte, entonces yo tenía una mejor amiga cuando tenía 18 años y ella murió, entonces yo me comencé a hacer muchas preguntas
sobre la muerte, y en ese sentido obviamente también tuve algunos desbarajustes, algunas disputas con la religión con la cual yo había crecido, que es la religión católica, ¿no? Entonces, uno y una para mí vienen a ser como Adán y Eva, ¿no? Claro. Solo que, bueno, a mi manera, entonces para mí fue como un modo de protesta creacional, ¿no? Quizás en algún momento me puse al mismo nivel de Dios cuando era adolescente, y sin embargo, cuando ya fue madurando el libro, decidí que se quedara así, ¿no? Con esa esencia de mitología, de origen. Y eso es más o menos. Me gustó ese punto del poeta como un deicida, ¿no? O sea, es conocido el papel del novelista como un deicida a partir de las tesis de Vargas Llosa respecto de García Márquez, pero los poetas no son tan francos respecto de sus propias vanidades, ¿no? O sea, siempre en otros momentos los poetas se creían dioses, ¿no? A Holler dice que la pasaba y la gente lo atendía como a un dios, ¿no? Bueno, después de su locura era toda una tragedia, pero está bueno. Mira, ese apasionamiento respecto de la idea de Dios, ¿tú crees que ha afectado solamente tu propuesta poética o le sigues dando vueltas al tema? Digamos, ya como una cuestión existencial. Mira que estás agarrando un tema fuerte, que mucha gente por esnovismo, ¿no? Dice, ah, eso no tiene nada que ver pues, con lo moderno, son concepciones ya anticuadas. ¿Cómo lo ves tú? Aparte de es antropólogo, eso sería un discurso interesante. Coméntanos, Lisbeth. Sí, la verdad, Percy, es que yo ya lo dejé ahí, como bien dices, ¿no? Yo estuve un poco renegando de la religión durante mucho tiempo, luego me parece que la carrera de antropología me dio una visión panorámica, no solamente de la religión católica, sino de las religiones. Y en la actualidad soy politeísta, ¿no? He tomado un poquito de todas las religiones que más me gustan, con mucho respeto, y eso es un poquito de la idiosincrasia que practico en la actualidad, ¿no? Pero en realidad el tema de que me movía cuando era adolescente y que es como nace este libro, lo terminé con este libro, ¿no? Que fue en 2018, más o menos. Ah, ya, correcto. Mira, pero estos temas son, digamos, muy profundos, sin embargo, te ha dado maña para percatarte también de algunos asuntos más cotidianos, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que me gustó mucho, en el que uno y una empiezan a ver el mundo, lo ven de alguna manera parecido, dice uno que es transparente, la otra dice, no, que son cosas claras, ¿no? Al final se separan y se ve, digamos, el impacto que ha tenido en uno esta perspectiva de una, ¿no? Es como que si en esa añoranza o en esa pérdida, en esa fractura de la relación, él más bien se ha quedado impregnado, imbuido de la visión de ella, ¿no? Porque él empieza a ver las cosas como las veía ella, pero después ya de su separación, entiendo, según la lectura. A ver, coméntanos algo sobre ello, por favor. Sí, en realidad ese poema también me gusta mucho y como te digo, ¿no? En un principio era un juego a la misma altura de la creación de Dios, ¿no? Entonces era una Adán y una Eva, pero a diferencia, digamos, de la historia que conocemos de Adán y Eva, mis personajes, no sé, ni una no nació de la costilla de uno, ¿no? Yo los pongo como personajes iguales, y al contrario, le doy una cualidad a una, ¿no? Que es la cualidad de estar más atenta, de dar más cualidades creativas, y más bien le doy a uno una actividad más de disputa, ¿no? Pero entiendo, y al menos espero que así se haya entendido, de que al final el lector se lleve la idea de que tiene que haber un diálogo, ¿no? Un diálogo para que todo tenga sentido. Pero a mí me Así ha fue como lo parecido muy pensé. claro de que una tiene una preponderancia y que una acaba influyendo en uno mucho más de lo que uno influye en una, ¿no? Y me parece legítimo y no ¿Te hay ninguna parece? clase de problema, ¿no? Porque no vamos a arrancar el tema de la equidad o que tienen que estar parejos, o sea, no hay ningún problema por ese lado. Y probablemente sea cierto, porque, bueno, no quisiera quedar como un anticuado, pero en mi caso decía, por ejemplo, los únicos que nos merecemos a las mujeres somos los artistas, ¿no? Porque los artistas somos de alguna forma mujeres también, ¿no? Bueno, Picasso que era un infernal minotauro y todo lo demás, pero, o sea, tenía también esa percepción, no es una cosa clásica
digamos, pone como un atributo de la femineidad eso que tú has mencionado, ¿no? La creatividad, la profundidad, inclusive el tino, el sigilo para captar muchas cosas de la experiencia que a veces a los hombres, bueno, se les pasa, ¿no? Salvo los grandes hombres, que bueno, también entramos ahí en otro terreno cenagoso, teórico, porque tú sabes que los grandes hombres, ¿no? De la humanidad, bueno, por ahí que casi todos han sido bisexuales, por decirlo menos, ¿no? Que conjugaban la mano dura, en teoría, del hombre con la sensibilidad o la inteligencia o la malicia de la mujer. ¿Qué opinas tú al respecto de todos estos clichés, Lisbeth? Eh, bueno, son clichés, como tú bien lo has dicho, ¿no? Yo creo que desde una postura antropológica siempre soy muy condescendiente en cuanto a escuchar, más que a juzgar o a ponerme desde un lado, ¿no? Desde una sola perspectiva. Pero volviendo un poco al En libro, el libro parece que apareciera eso de la preponderancia de la mujer. sí, justamente para defender un poco esa parte, en realidad yo sí quise que sea muy equitativo, pero sí es cierto que quizás en ese poema la mujer tiene más protagonismo, pero sin embargo, eh, el tercer día, como dice el libro, que está justamente en la tercera parte, al tercer día crearon caballos, ¿no? Es lo que yo pongo, ¿no? Entonces, realmente lo que yo quería era estar en una igualdad de especie, ¿no? Porque finalmente, en la última parte del mito creacional, yo digo que el tercer día crearon caballos y todas las cosas empezaron a tener sentido, ¿no? Y me parece que yo quería que dentro de este universo donde los seres vivos estamos en una balanza desigual, donde los seres humanos tenemos, digamos, un poder jerárquico sobre otras especies, ¿no? Incluso nuestros más allegados, como los chimpancés, por ejemplo. Me gustaba tener esa imagen de que los animales, finalmente, incluyéndonos a los humanos también, estamos en la misma línea, ¿no? En el mismo régimen, para mí, ¿no? Claro. Entonces, por eso... Ahora, yo te podría decir, como para buscar ahí un elemento de discusión, también lo clásico, ¿no? O sea, a veces la propia perspectiva del autor no tiene por qué zanjar definitivamente las interpretaciones que pueden darse sobre el libro, ¿no? En todo caso, ¿te gustaría leernos ese poema o algún poema para ir, digamos, adelantando, ¿no? El cierre de la conversación? Te digo, elegí un poema para luego Claro, hacer una reflexión sobre ese último poema, ¿no? ¿Te parece? Como lo habíamos comentado. claro, voy a leer Caballos, ya que justo Sí, los dale, mencionaba. dale, por favor. Caballos. Adelante. Veo caballos, te vas y veo caballos blancos. Se erigen sosteniendo banderas. Me cuentan números hasta el 100. En el 20 me río y uno ya está enojado. Tan enojado como para esparcir por mi cuarto babas, para dejarse ver por unos 5 o 7 hombres que verán caballos negros. Se extinguen por la tarde, disecados en la memoria viven. Ya me voy y ustedes están solos. Ya estoy allá y no veo caballos. Es suave y crece sobre las rodillas. No se puede comer ni exprimir, pero es muy saludable. ¿Qué es? ¿Qué Ahí es? termina caballo. Claro. Bien, y mira, y otra cosa que me llamaba la atención del libro es que, bueno, tiene una perspectiva, bueno, de la zoología como una disciplina estrictamente científica, sin fantasía, ¿no? Porque has hecho la delimitación de los animales de tierra, ¿no? De agua, todo lo demás, pero decía, ¿cómo no tiene de repente en algún apéndice animales más fantasiosos, ¿no? Animales de fuego, animales que pertenezcan a la zoología fantástica, ¿no? ¿No te interesaba ponerlos dentro de este cálculo? ¿O te parecería interesante hacer un juego posterior a SOA de repente con esos elementos? Era algo que me llamó la atención, No, ¿no? fíjate que un poco en broma, alguien me lo preguntó alguna vez y un poco en broma yo Claro. decía, es que el animal fantástico y el animal de fuego soy yo. Astrológicamente tengo un elemento fuego preponderante, entonces ¿Así? A me ver, cuéntanos de ese atribuía elemento, ¿qué pasa? ¿Eres esa fe o cualidad. cómo es?
Cuéntanos de ese signo, Los diarios. creo que es mi infidencia. Allá. Y estás con Sí, el ego claro. al tope también. Me parece muy interesante y muy fresco que no tengas ningún rubor para manifestarlo de esa forma, ¿no? Porque hay gente con una hipocresía bárbara. O sea, todo poeta es un infierno de ego, ¿no? Tiene uno que ir viendo cómo cautelarlo. En tu caso, veo que hay un talento, me gusta decirlo así cuando corresponde, me gusta un libro, lo voy a leer con más detenimiento el fin de semana. Ahora tenemos que pasar al siguiente bloque, pero tú quisieras agregar alguna conclusión por este momento. A ver, cuéntanos. Bueno, primero ¿O dónde agradecer pueden conseguir el nuevamente. libro, las presentaciones? Por favor. Bueno, agradecerte nuevamente, Percy, por el espacio y invitarlo a los lectores a que puedan leer SOA, que es un libro que trabajé con mucho esfuerzo, con mucho cariño y que está dedicado a mi mejor amiga, así que tiene un valor muy especial y sentimental para mí. Y por supuesto también, como mencionaba Percy, es un libro que da una vuelta hacia la naturaleza, ¿no? Entonces, si quieren leer un poco de poesía fresca, contemporánea, actual, por favor no duden en escribirme y en poder conseguir mi libro. Pueden Adelante. escribir a Bisonte Editorial, ahí pueden comprar el libro, también pueden seguirme en mis redes sociales y yo les puedo alcanzar el libro con mucho gusto. Perfecto, un libro absolutamente recomendable. Ha sido plenamente un placer poder conversar contigo hoy. Veremos de conversar en el futuro con más detenimiento sobre esta interesante obra. Radio Miraflores Televisión, por favor, vamos hacia el siguiente bloque del programa. Adelante. Bien, retomamos Libertad bajo palabra en este bloque final. Vamos a conversar con Jimena Santamaría, que es una de las voces más prometedoras de la nueva o de la joven poesía de Trujillo. Ella ha publicado hace poco el libro Jardín Secreto bajo el sello editorial de nada menos que el poeta David Novoa, Pita Editores, y vamos a conversar con ella acerca de este volumen y de su proceso poético. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Percy. Muchas gracias por la invitación. Realmente un honor poder estar aquí contigo conversando. Y hace mucho que no converso sobre poesía y estas cosas tan bonitas. Bueno, muy amable por tu comentario. Ya era hora que lo hagas, porque eres una persona que los que te conocemos sabemos de tu sensibilidad, de tu disposición abierta hacia la poesía en sus extremos más positivos, ¿no? También hay extremos de la poesía que son más oscuros. De alguna forma has podido evitarlos, aunque en este libro, Jardín Secreto,
Más bien me ha sorprendido cierto lado medio taláctico que no te conocía, que no lo había visto en tus otras propuestas, ¿no? A ver, coméntanos cómo es que llegaste a este volumen y qué cambios se dieron en tu percepción de lo que era la poesía o la vida para mostrar esta propuesta. Bueno, en realidad el libro Jardín Secreto no iba a ser el libro que iba a publicar, ¿no? Que tenía pensado publicar. Había pasado un año más o menos escribiendo y editando un poemario que tal vez nunca salga a la luz. Ya no lo recuerdo. Y lo trabajé mucho y creo que de pronto hasta te lo compartí, o creo que sí, no lo recuerdo. Y luego descubrí que no, que lo había editado de pronto tanto que ya no lo sentía parte de mí. Entonces, me sentí triste porque me di cuenta de que no iba a poder publicar algo, ¿no? Entonces dije, creo que no es lo mío, tal vez no publique nada en la vida. Y ya, ¿no? Y dije, bueno, escribiré para mí, como siempre. Entonces, este poemario nace justamente de un momento en el que estaba en el trabajo y estaba triste con esta sensación de abandono del sueño de publicar un libro y empecé a escribir con honestidad hacia mí, ¿no? Y realmente es un libro que escribí en 15 minutos. Es algo, es muy curioso, lo digo justamente no por decir que escribo en 15 minutos, sino por decir que Claro, me como pasé un Bob año, Dylan, que te hacía una canción en 3 minutos, ¿no? algo así. Es como la idea de que puedes pasarte un año escribiendo y editando un poemario que nunca publicaste y publicas el que escribes en 15 minutos, ¿no? Y lo escribí así, rápido, en un momento en el que estaba trabajando en oficina. Y no pensé publicarlo, como te habrás dado cuenta, es breve, pero es justo lo que sentía en ese momento, ¿no? Y creo que es lo más honesto que tengo, y creo que es honesto porque uno deja de pensar en que te van a leer y en ese momento, ¿no? En ese momento en el que suelto una idea de hacer público algo y de hacerlo propio, es que sale de pronto más honestidad, ¿no? Al momento de escribir. Y sale, y curiosamente aflora todo lo que he vivido. He vivido desde niña en un entorno con mi abuela en el que se cuidaban las plantas y de pronto, inclusive creo que en ese momento no me gustaba mucho ese cuidado a las plantas, no me sentía delicada como para hacerlo. Y mi abuela me inculcaba eso, ¿no? Bueno, yo niña aburrida de eso, ¿no? Pero con el tiempo me encontré un libro que se llama Los jardines secretos del Mogador, que me gustó mucho. No sé qué tan conocido puede ser ese libro, pero a mí me gustó mucho porque todo era jardines. Todo, la palma de tu mano era un jardín, Bueno, el te polvo era un comento, jardín. que- te comento que el Jardín Secreto tiene pues una larga tradición, ¿no? Se hablaba, bueno, del Jardín Secreto de los asesinos, ¿no? De las colinas esas de la mitología de Marco Polo, ¿no? Claro, Luego del Jardín Secreto como un escenario en el que se suceden pues hechos fantásticos, ¿no? Como el Jardín Secreto del laberinto del fauno. también. Bruce Springsteen tiene una canción, Secret Garden. Entonces, hay mucho para especular sobre el tema, pero en todo caso me parece interesante lo que dice de los 15 minutos, porque la invitada anterior, Lisbeth Curay, nos ha propuesto un libro muy interesante, SOA, que dice que se demoró 7 años en Wow, producirlo, ¿no? Entonces tú lo has hecho en 15 minutos. Se hablaba que Bob Dylan se hacía una canción en 3 minutos, Leonard Cohen una canción dice que le podía tomar 10 años. Entonces son formas de aproximarse a la creación y bueno, al final lo que se ve es el fruto, ¿no? O sea, la calidad que puede tener esto, ¿no? El libro, el documento. En todo caso, esos 15 minutos, tú me dices que fueron 15 minutos de que estabas en el trabajo, pero podrían entenderse esos 15 minutos también de una manera distinta, como una especie de ventana, ¿no? Medio fenomenológica, así, o sintética, de todo lo que has sido tú acumulando hasta ese momento, que surgió en... Porque hay muchos momentos que son inspirados en el libro, ¿no? O sea, hay una poesía ahí que se siente, ¿no? Que es vital y tal. ¿Cómo ves tú ese punto, Jimena? en realidad sí, ¿no? Fueron 15 minutos en el que se concentra toda la historia, ¿no? Todo lo que pasé, ¿no? Inclusive
colaboré en la edición de un libro de jardines también, y lo hacía, editaba ese libro justamente en el mismo jardín, que es, no sé si conoces el Jardín de los Sentidos en Trujillo de Raúl Silva. Raúl Silva, ¿no? Claro. Justo en su jardín editaba su libro de jardines, ¿no? Colaboré con él. Y todo, o sea, me doy cuenta de que durante toda mi vida estaba ahí, ¿no? Estaba en un entorno de jardines que finalmente se une en este pequeño libro que ocurre en 15 minutos, ¿no? Como tú dices, 15 minutos de inspiración, 15 minutos de máxima honestidad, 15 minutos de conversación conmigo misma, de pronto la más íntima que puede existir en un centro de trabajo, curiosamente, ¿no? Pero sí, es como un escape, ¿no? Como una evasión, efectivamente. Ajá. Pero se puede hablar de que en ese momento has tenido una suerte de epifanía, ¿no? O sea, es un rapto de inspiración, los tienes a menudo, te toca así la poesía de vez en cuando o frecuentemente. ¿Cómo es tu relación, a ver, con la poesía en base a esto que nos estás contando, Jimena? Bueno, honestamente yo no soy una persona disciplinada cuando digo que escribo poesía. No es que yo diga me voy a sentar a escribir poesía. No es que diga a esta hora me toca escribir. Pero así como igual con mis lecturas, que tampoco soy disciplinada, me gusta el desorden en este aspecto, me gusta leer lo que se me antoja, ¿no? Lo que me gusta, lo que disfruto. Y del mismo modo me aparece la poesía, estoy caminando y de pronto aparece, ¿no? Y, y aparece de la forma que puede. Es más, yo a veces no entiendo lo que me dice. Y lo entiendo, y de pronto cuando lo leo digo, bueno, más que entenderlo, más que entenderlo conceptualmente hablando, lo entiendo en la parte sensitiva. Es como que sé que lo siento, siento lo que me quiere decir y me impacta. Y siento que en realidad es un mensaje para mí. Y así aparece, ¿no? Aparece a veces como algo que no entiendo. No es que piense, voy a escribir del amor y escriba del amor, ¿no? No es que diga, voy a escribir de jardines y de pronto escriba. Ni siquiera me había dado cuenta que la temática era jardines cuando lo escribí, ¿no? Y de pronto me di cuenta que ahí estaba. Era mi entorno, era mi vida, ¿no? Y lo había escrito, así sin saberlo, ¿no? Entonces, yo sí pienso que son momentos de inspiración. Y creo también es cierto que no es que uno deba pasarse la vida esperando que la inspiración llegue. Yo creo que la inspiración uno también la puede traer. Uno trae la inspiración cuando trae a su alma, porque muchas veces uno está embebido en el trabajo, en las ocupaciones, en tantas cosas, ¿no? Que a veces ni existen. Y entiendes que tienes que estar en O que contacto son contigo. falsas, o transitorias, o aparentes. Entonces, permíteme, Jimena, entiendo que tienes estos raptos de inspiración, que bueno, parecieras un poeta beatnik, ¿no? O sea, tienes estos raptos de inspiración, pero además tú propones que hay una disposición hacia la poesía, que es permanente. No la escribes todos los días, pero tratas de que en tu vida haya una apertura. Es algo que se lo he escuchado a otros poetas, ¿no? Particularmente se lo he escuchado a David, que tú eres muy amiga de él, inclusive él ha sido tu editor, ¿no? Porque El Jardín Secreto salió con el sello Pita. Pita creo que le dicen a la madre de David, ¿no? Si no me equivoco. Cierto. Entonces, de alguna manera, ¿tú te sientes que te ha influenciado de alguna forma este sentir o ha sido complementario? Yo me acuerdo que hace unos años, no voy a decir cuánto, por supuesto, pero eh, hubo ahí una serie de performances en las que tú actuabas como clown, ¿no? Y David, bueno, pues con sus atributos conocidos, ¿no? A caballo entre una misa y una proclama, pues, esotérica, mística, ¿no? Muy intensa, que dio harto que hablar, ¿no? Que fue una especie de sinopsis creativa, o no sé, de repente ha sido una falsa percepción. ¿Tú qué no puedes comentar? Bueno, a mí me gustó mucho explorar ese otro lado que me proponía David, ¿no? De pronto mezclar la poesía y el clown, que era algo que nunca había hecho.
y, y creo que fue una propuesta maravillosa. Ojalá y continuara, ¿no?, existiendo en más artistas, ¿no?, que hay muchos, ¿no? Por ejemplo, David Hoyos, un clown conocido en Trujillo, amigo de David Novoa, ¿no?, que también creo que han trabajado juntos en algún momento, pero en otros aspectos, ¿no? No como clown, o bueno, no lo sé. Claro. Pero sí, ¿no? Me parece interesante porque son dos seres sensibles, ¿no? El poeta y el clown, que se complementan y juegan, ¿no? Porque la poesía no tiene por qué ser seria tampoco, ¿no? La poesía puede ser un juego divertido y al mismo tiempo te lleva, te traslada a lo más sensible, a lo más humano, que también es un clown, ¿no? Con sus defectos, que se descubre a sí mismo, ¿no? Que muestra, es valiente de mostrar lo que tiene, ¿no? Y aceptarlo y amarse como es. Entonces, es un complemento bello porque entiendes que la poesía ya no es oscura, ¿no? Como justo tú lo señalabas al inicio, ¿no? Creo que el clown me llevó a un lado de la poesía más iluminado, tal vez. Y respecto a lo que mencionabas, si David ha influenciado en este poemario, yo pienso que sí. Él ha influenciado en mi forma de ver las cosas. Si ya tenía algo de sensible, bueno, de niña siempre he sido sensible y me ha gustado captar muchas cosas y me gustaba cantar sola en los parques de niña y me descubrían y me avergonzaban. O sea, ya había eso en mí. Con David creció más las conversaciones más metafísicas, más sobre la vida, la filosofía, ¿no? Más sobre la muerte, más mensajes, ¿no? Más presente, más sensibilidad, ¿no? Entonces desarrolló más esa capacidad tal vez en mí. E inevitablemente, ¿no? No puedo decir que este poemario no tenga una influencia de él. De hecho, creo que la tiene, así como la tiene también la influencia de mis abuelos, ¿no? En especial de mi abuelo, que era mi confidente, ¿no? En mis travesuras, ¿no? Cuando rompía una hoja al momento de limpiarla. Entonces, todo eso influencia en mí, ¿no? Todas estas pláticas, no solo con él, tal vez también con mi mejor amiga Fanny, por ejemplo, que siempre hablábamos y hablábamos, inclusive antes de conocer a David, ¿no? Todo esto nutre al poeta y que finalmente sale, ¿no? Qué bonito lo que hablabas de la presencia, ¿no? De los abuelos, muchas veces como cómplices, pues, de sus nietos, que es una forma de amor muy singular, muy especial, que, bueno, no todo el mundo lo ha podido tener, pero quienes han podido gozarlo, bueno, deben conservarlo siempre en una zona luminosa de su experiencia. Eh, pero me llama la atención el tema del clown, me gustaría que puedas darnos más detalles de cómo es que llegas al clown, porque habría que precisar además que tú eres abogada de profesión, ¿no? Entonces, uno no imagina precisamente, bueno, los abogados entrometidos en asuntos poéticos, ¿no? Mucho menos en asuntos del ejercicio de ser un clown, que es, digamos, una forma más o menos sublime de ser un payaso, ¿no? Creo que Chaplin o alguien decía que el clown inglés, bueno, era la forma máxima de lo que podía llegar a ser un payaso en cierto momento, ¿no? De la historia esta, en los tiempos que Chaplin era un muchacho, ¿no? Creo que Mariátegui filosofa algo sobre eso en algún ensayo, que es una explicación de Chaplin. Bueno, en fin, eso sí es algo muy libresco quizás, pero coméntanos cómo llegas tú a lo del clown, ¿no? Y qué ha significado el clown para tu propio proceso vital y creativo, que ya nos has estado dando algunas pistas en tus comentarios anteriores. A ver, adelante. Bueno, empecé con el clown en realidad sin saber a dónde me estaba metiendo, ¿no? Tal vez si lo hubiera sabido no hubiera entrado, porque A uno ver, tan siempre grave, tiene, mira. A ver. así, porque uno a veces tiene miedo de qué es lo que encuentras. No es lo mismo, bueno, a mí me gustaba de más joven actuar, me gustaba mucho la actuación, ¿no? Que era entrar en un personaje totalmente distinto a ti y hacer algo, ¿no? Y podía gritar y ser otra persona y me gustaba. Y así entré en todo, ¿no? Pensé que era actuación también, ¿no? Que actuaba algo cómico. Pensé que de pronto no era lo mío, ¿no? Porque yo no, siento que no puedo hacer reír a la gente. Entonces, entré a este mundo del clown y me di cuenta de que ser clown no era hacer reír, no era actuar, ¿no?
era tener el valor de ver quién era yo, de tomarse el tiempo, ¿no? Hay que tomarse el tiempo de verse a uno mismo y descubrirte y no negarte, ¿no? No rechazarte con todo lo que tienes, ¿no? Y eso me pasó, ¿no? Encontré inseguridades, miedos, cosas que no me gustaban de mí y cosas que me encantaban también, ¿no? Y encontré todo eso. Y el clown me enseñó a enamorarme de mí. Y ese enamorarse de uno implica ese valor y ese orgullo de mostrar todo lo que tienes al resto, ¿no? Entonces aparece esta sensación de identificación del público hacia el clown, ¿no? El público dice, yo veo al clown y me da risa, no me río, pero en realidad lo que está pasando es que se está identificando, se siente él, ¿no? Porque un clown aparece cantando en la ducha en inglés con un lenguaje, no sabe inglés y canta lo que se puede, ¿no? Y tú Claro. sientes que eres él, ¿no? Que tú alguna vez has entrado en la ducha y has cantado así, ¿no? Sin saber inglés, ¿no? Entonces, es humano, ¿no? Y te muestra eso, que no sabe inglés, ¿no? Que se puede caer, que te puede amar tanto, que se puede tropezar, que te puede amar tanto que se le puede caer la sopa, que canta horrible, pero te canta porque te quiere cantar, porque te ama, ¿no? Entonces, el clown es capaz de hacer eso por amor, ¿no? De mostrarse por amor completamente al público que no lo conoce, ¿no? Y mostrarse a alguien que no te conoce es lo más fuerte que puede haber, ¿no? Creo que es difícil, pero cuando estás ahí te das cuenta de que es algo hermoso, ¿no? Irrepetible. Y al principio yo tengo miedo. De hecho, si alguna vez te preguntaste por qué no continuamos haciendo estas performances, es porque yo siempre he tenido miedo escénico. Entonces, No se notaba, pero entonces estaba sí, bueno lo del clavo. nadie lo sabe, pero era curioso porque yo le tenía miedo escénico, pero amaba tanto el clown que el día que tuvimos esa presentación con David, yo salí de mi casa como clown y me subí a un micro y jugué en el micro para entrar en mi personaje, en el ser clown, y llegar al teatro ya en ese mundo más, más intenso, ¿no? Del clown. Y yo tuve que hacer esa preparación, ¿no? De salir y jugar con el público en el micro y llegar y correr, ¿no? Y todo lo que hice para llegar y no tener miedo. Y lo tuve, y tuve miedo, ¿no? Hasta que, bueno, hasta que lo disfruté, ¿no? Hasta que salí y te das cuenta de que amas mucho y que el miedo ya no existe cuando hay amor, ¿no? Estoy seguro que hay grandes actores que nadie se imaginaría que tienen también esa especie de represión o de temor, que por supuesto, una vez que lo confrontan bueno, en el escenario, en el set de grabación, hace lo que corresponde, ¿no? Nadie lo imaginaría. Lo han teorizado por ahí, ahora no lo voy a mencionar, pero es algo que pueden ver en Google los que estén interesados. Ahora, este tema del clavo, pero lo había comentado, o sea, tú eres abogada de formación, de hecho, tienes maestrías en gestión y ahora mismo estás haciendo doctorado. Entonces, ¿cómo es que se da esta singularidad, que ese camino de la abogacía, que no tiene muchas veces nada que ver pues, con la búsqueda de justicia o con las cosas que se comentan en el primer año, ¿no? Inclusive los más farsantes de los abogados dicen, bueno, yo estoy acá porque quiero defender a la justicia, quiero defender a la gente. Por supuesto, no tiene nada que ver, inclusive desde que ingresan a las facultades, ¿no? Mucha gente, pero hay algunos abogados que sí persisten en estas cosas, ¿no? Buscar causas justas, defender a los necesitados, todo de una manera muy francamente hermosa, épica, valiosa, pero indudablemente son la minoría, ¿no? Me parece que tú estás incluida en esa minoría. ¿Cómo es tu relación con el derecho? Cuéntanos. Una buena pregunta. Voy a serte honesta, totalmente franca. Yo cuando empecé mi carrera, yo no quería estudiar derecho, ¿no? De ahí parte que haya hecho tantas cosas a la par, porque yo necesitaba tener un sentido de vida, ¿no? La poesía para mí es algo que me permite respirar. Yo necesito buscar mi alma y conectarme justamente cuando ahí te decía, yo tengo que darme esas pausas porque siento que no puedo vivir.
Entonces necesito sentarme cerca al sol y leer y estar en paz. Para mí la paz es la más alta alegría y creo que es el amor mismo. Y, Claro. y aparece el clown con todo este arte, ¿no? Que me gustaba el teatro y todo. Todo esto me daba vida a mí en ese tiempo y el derecho no lo hacía, ¿no? Para mí entrar Pero al derecho... repíteme, ¿en qué ciclo de la carrera tú te vinculas con el mundo del clown? Des, Antes de entrar al mundo del derecho, yo ya estaba incursionando, empezando en quinto secundaria, casi a finalizar quinto secundaria, empecé a encontrar rasgos de clown. Por ahí un poco me dijeron, ponte la nariz y sal y juega en la calle, ¿no? Y entonces yo no sabía que era todavía el clown y salí y jugué y con la nariz me sentía libre y jugaba, ¿no? Y eso me gustó. Y cuando empecé el primer ciclo de la carrera de Derecho, justo en esa universidad aparece un taller de clown y yo dije, ah, debe ser Menciona qué universidad era. Global, sí, la creo. Universidad Privada del Norte, la UPN. Ah, la UPN, correcto. Entonces aparece un taller de clown en el primer ciclo nada más, gracias a Dios. Y yo decido ir, pensando que iba a ser esa llave de la libertad, ¿no? Y fue la llave de la libertad realmente, ¿no? Solo que no pensé que iba a ser tan literal, ¿no? ¿Te Realmente iba a acuerdas ser... quién lo dictó? Sí, claro, Marco Córdoba. Marco Ok. Y bueno, él me enseñó y con él conocí este mundo distinto. Yo no pensaba que clown era esto, ¿no? Y durante toda la carrera, literal, estudié la carrera a la par que el clown. O sea, esos 6 años yo también estudié clown. Y después de la carrera seguí estudiando clown, ¿no? Y se podría decir que me gradué de 2 carreras, ¿no? Algo así. Lo llevé Te junto, has ¿no? especializado en APAS, porque estás haciendo tu doctorado, ¿no? Creo que en asuntos jurídicos, y sigues con el clown. Inclusive has estudiado con la famosa Wendy de Pataclown, o me equivoco. Sí, claro, en algún momento también me enseñó, fue una maestra, también me enseñaron algunos otros argentinos, inclusive, bueno, yo me metía donde podía también, ¿no? A donde podía, yo Claro. ahí, ¿no? Siempre. Y me gustaba mucho, ¿no? Entonces, en ese ámbito de la universidad nos llevaban al asilo, por ejemplo, ¿no? Como una iniciativa del profesor, ¿no? Y nos íbamos y ahí descubrí un mundo, ¿no? Un mundo paralelo, ¿no? Yo no sabía que existía eso. Y cuando llegué ahí me di cuenta, bueno, es una responsabilidad que te llama, ¿no? Y dices, tienes que ir, ¿no? Y empecé a ir, sola ya, ¿no? Porque me di cuenta que nadie más quería ir, ¿no? Entonces empecé a ir sola como payasa y mi escenario eran ellos, ¿no? Y ahí yo no tenía miedo porque yo no sentía que iba a un escenario, yo sentía que iba a ver a mis amigos, ¿no? Y formé amistades también ahí. Y bueno, y todo eso nutría mi alma, ¿no? Como te darás cuenta, nutría mi alma mientras estudiaba Derecho. Entonces, en tiempo libre ya estudiaba mi carrera como parte de algo que tenía que llevar en la vida, ¿no? Como todo ser humano. Y lo otro que para mí era más trascendental, ¿no? La parte de nutrir mi alma, que era lo que me permitía vivir. Habla bastante del alma y probablemente haya sido el universo del clown lo que te haya permitido que hagamos que tu alma sobreviva, ¿no? A todo este escenario cruento, desalmado muchas veces. Qué fantástico también, por otro lado, si te gusta la acción, todo lo demás, ¿no? Es un mundo muy interesante. Yo mismo soy abogado, ¿no? O sea, hablo con conocimiento de causa. En todo caso, Jimena, vamos a ir terminando la conversación de hoy, pero me gustaría que leas, como te propuse antes de esta presentación, algunos poemas de este libro Jardín Secreto o algún otro texto de algún otro libro tuyo, ¿no? Por favor, danos una lectura de tu propia poesía. Adelante. Bien, voy a leer un poema que se llama A la hoja, de este poemario pequeñito, Jardín Secreto. Y dice así, suena. Y cada sonido es la armonía de una hoja tiritando de dolor. ¿Cómo será su dolor con el peso de una gota de lluvia? En Lima las gotas son mares impetuosos cayendo por doquier en las cabezas. Una hoja cae por el peso de una gota. Una hoja se marchita a los pies de un árbol, su madre. Una hoja muerta se oculta sola tras la tierra.
suena a la muerte de una hoja. Ese amable sonido de muerte que una hoja adora. Ese sonido que es la tierra afable, devorándose una hoja. Ese sonido que reverdece los campos en primavera, que guarda en su vientre a las flores dormidas, para que una gota de lluvia no golpee sus pétalos. Ese mismo sonido que toma los pétalos caídos y calla. ¿Cómo será ese sonido que solo conocen las plantas? Muy ¿Cómo bien, será? muy bien. Jimena, sí, me gustó. ¿Quisieras agregar alguna reflexión o alguna conclusión acerca de todos estos elementos de tu propio proceso poético y vital y profesional, que de alguna manera, que es, bueno, es redonda, nos has podido vincular armoniosamente, pese a tu disposición hacia el caos y el placer que habías expuesto en un primer momento, ¿no? Claro, quisiera, bueno. En realidad ya desde afuera, ya después de haber pasado toda esta experiencia con mi carrera y lidiar y pelear con mi carrera muchas veces, muchos años, eh, me doy cuenta de que gracias a mi carrera también me vinculé espiritualmente con otras cosas, ¿no? Que siempre es bueno un lado oscuro para la necesidad de encontrar la luz, ¿no? Es Claro, necesario conocer la tristeza para saber que quieres ser feliz y después te das cuenta que en realidad todo se trataba de armonía, ¿no? Entonces yo ahora, después de todo este tiempo, cuando dejé de pelear con esta carrera, me di cuenta de que era una herramienta importante en mi vida, ¿no? Y ahora me gusta, recién, hace 2 años, tal vez, que le encontré un amor, pero le encontré amor por cuando decidí amarla, ¿no? Cuando decidí que, que podía ayudarme en ese punto en el que tú necesitas hacer justicia, en el que quieres que las personas tengan un mejor trabajo, en el donde puedan respetar sus derechos. Entonces te das cuenta que eres parte de eso y que las personas necesitan de eso, de ti, ¿no? De tus conocimientos, de tu preparación, ¿no? Y entonces no fue mala, ¿no? La carrera no fue mala. para nada. Por Tenía ella. supuesto que tiene aspectos muy positivos la carrera. La cosa más santa se puede podrir en las manos inadecuadas. El Exacto. objeto más hermoso se puede marchitar en las manos o en los corazones de los canallas que tienen podrido todo por dentro, ¿no? Pero Exacto. cuando hayan un cáliz, ¿no? Como dice Jodorowsky, ¿no? El cáliz adecuado va a florecer. Jodorowsky dice, mira, algo acerca de que un buitre anida en un cáliz de plata. El problema no es del cáliz, hay que arrojarlo al buitre. El cáliz sigue siendo una hermosura y tiene un valor inmenso, ¿no? Bueno, fue cosa de Jodorowsky, pero me parecía pertinente. Jimena, te agradezco tu participación hoy, ha sido verdaderamente un gusto. ¿Quiere darnos algunos datos de cómo acceder a conseguir Jardín Secreto? ¿Cómo pueden llegar los lectores a tu obra? A ver, por favor, coméntanos para despedirnos. Eh, Estos libritos pueden acceder únicamente a través de mí o a través de David Novoa, que también maneja una cantidad, ¿no? Ya que él ha sido mi editor. Y bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, más rápido a él que a Perfecto. mí, conocido, famosito, David Novoa, o a mí como Jimena A. Santamaría. Y ya que habla de David, habría que recomendar el buen ensayo aproximativo, ¿no? Es una introducción a la poética de Novoa que hoy ha dado a conocer Joe Guzmán, que es un crítico joven, ¿no es cierto? Ha hecho una labor ahí que es interesante, pueden buscarlo en las redes o en Google, ¿no? Sobre todo respecto del itinerario al lado sincero, ¿no? Un libro que en su momento fue objeto del premio del poeta joven de 1990, juntamente con Sonadar de Montserrat Álvarez, ¿no? Dos libros importantes de ese periodo y hasta la fecha tienen una honda vigencia y una gran actualidad. Eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Nos vemos el domingo para pasar de asuntos más políticos. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.